Después del anuncio del funeral del Papa, que será el sábado, madrugada, hora de Colombia, muy temprano, hora de Europa, vendrá ahora el anuncio sobre el cónclave, que seguramente debe arrancar lunes o martes de la semana entrante. Uno de los arzobispos, de los cardenales más influyentes en la Iglesia Católica, es el de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, que nos acompaña esta mañana en Blue Radio en Colombia. Es un gusto saludarlo. Monseñor Omeya, bienvenido. Buenos días. Buenos días para ustedes. Buenas tardes para usted. ¿Cómo va, cardenal? Pues bien, a punto de ir a Roma en cuanto acabe la entrevista. Dígame. Sí, señor. Quiero saludarlo. Me dicen que usted era una de las personas más cercanas al Papa Francisco. Pues eso del más no lo entiendo mucho, pero bueno, sí, yo estaba como cardenal, evidentemente, le veía. Y como miembro del Consejo de Cardenales, pues le veía también y tenía reunión con él, sí. Monseñor Omeya, ¿y qué sentimiento tiene usted como representante de la Iglesia, de la Curia, por la muerte del Papa Francisco? Pues, hombre, por una parte el dolor, ¿verdad?, de perder a un Papa pues tan querido, no solo en Latinoamérica, que me imagino que ustedes lo saben perfectamente, que le querían, sino también en Europa. Y luego que estoy viendo pues toda la reacción a través de las televisiones, de los periódicos, de un sentido, de otro, de una línea, de otra, cómo la gente se expresa con ese cariño al Papa. Y eso pues me alegra de ese cariño que se le tiene, por una parte. La pérdida de él nos produce dolor, y la alegría también porque, a pesar de todo, todos somos mortales, nos ha dejado un legado muy bonito para poder continuarlo. Su manera de ser, su manera de vivir el Evangelio, es un legado que ojalá lo sepamos conservar. De eso le quería preguntar, Monseñor Omeya, ¿cuál diría usted fueron 12 años de pontificado, de un intento gigante por transformar algunas cosas de la Iglesia, de las muchas cosas que hizo el Papa Francisco o de las que no logró hacer? ¿Cuál es el legado que él deja para la Iglesia? Pues el legado, evidentemente, en dos palabras no se puede decir, pero yo diría que, por una parte, él nos ha querido entusiasmar con la misión del cristiano. Jesucristo nos manda a todos los cristianos, no solo a los sacerdotes, no solo a los obispos, a todos los bautizados, a ser portadores de la buena noticia de Jesús, el Evangelio de la alegría. La alegría porque es una noticia buena, el Evangelio, para todos, para los pobres, para los pecadores, para todos los que están enfermos, para los que están solos, para todos, una buena noticia, una noticia de esperanza. Evangelii Gaudium, ese fue el mensaje programático del Papa. Y a la vez eso se encarna a través de un canal que es la misericordia, en donde todo el mundo tiene que sentirse acogido por esa Iglesia, ricos, pobres y especialmente por los más sencillos y los más pobres. Por eso el Papa tiene esos gestos siempre, que empezó ya saliendo del Vaticano, la primera salida a Lampedusa, allá donde, al lado del Mediterráneo, donde llegaban los emigrantes que huían de la guerra y del hambre de África y que morían sin poder llegar a la costa italiana, y morían en el Mediterráneo, y la falta de acogida y de sensibilidad hacia ellos. Entonces el Papa hace un grito con una palabra que en Europa fue muy fuerte. Esto es una vergüenza que suceda eso, que hermanos nuestros pobres mueran en el Mediterráneo. Aquí me parece que tenemos un legado muy bonito en el servicio a los demás, en la solidaridad. Y luego el mensaje final del Papa, el día de Pascua, hablando de la paz en el mundo. Qué bonito, también pidiendo que la paz, que cesen las armas y que vivamos la paz. Sí, Monseñor Omeya, este recuerdo suyo del Papa visitando Lampedusa, que es una isla que queda abajo de Sicilia, a donde llegan todos esos migrantes africanos, es un gran retrato de lo que intentó el Papa, la modestia, la atención a los más vulnerables. Ese papado de Francisco estuvo lleno de simbolismos, de Lampedusa, pero los zapatos, inclusive el testamento, todos los viajes que hizo siempre era un mensaje de atención a los más débiles. ¿Por qué cree usted ese fue el énfasis o por qué hasta ahora ese es el énfasis de un papa? Bueno, yo creo que la Iglesia siempre
tenía que tener, es el mensaje del Evangelio, una preferencia especial por los pobres, porque eso se ve en el Evangelio. Y eso, de hecho, cuando empieza la Iglesia, los Hechos de los Apóstoles, se narra así. Los apóstoles dicen: nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación y a la oración, y vosotros, los diáconos, ordenan unos diáconos, atender en nombre de la comunidad a los más pobres. Porque Jesús dijo: los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y eso, la Iglesia nació, Cáritas, nació esa solidaridad en el corazón de la Iglesia. Ha habido momentos en que no lo hemos hecho bien, probablemente, personalmente e institucionalmente, a lo largo de la historia. Y el Papa, de alguna manera, ha puesto otra vez esa mirada y ha dicho: ojo, ojo, países en desarrollo, que os olvidáis de los pobres. Ojito, que eso no es humano y eso no es evangélico. Yo creo que es volver un poco al origen, y eso es volver a la tradición. Entonces algunos dicen: ese Papa es un revolucionario porque vuelve a la tradición más genuina del Evangelio y de la fe. Monseñor Omeya, esta pregunta se la hago desde Madrid, desde España. Estamos hablando todo el tiempo del legado del Papa Francisco, que tiene unas características muy determinadas, y su papado ha tenido unas particularidades que lo distinguen de otros papados. Pero ¿usted cree, sin saber evidentemente quién va a ocupar la silla del Vaticano, la silla de Pedro, usted cree que el próximo Papa, o estamos en el camino a que haya un Papa que mantenga ese legado, vendrá un mantenimiento de ese legado, o puede ser que vengan cambios en uno u otro sentido? Vamos a ver, el legado no es del Papa Francisco, el legado es de la Iglesia y es del Evangelio. Porque los papas, ¿qué hacen? Estoy hablando ahora de los últimos papas, desde el Concilio Vaticano II. ¿Qué han hecho? Vivir el Evangelio, intentar vivir el Evangelio a través de lo que el Concilio Vaticano II nos dejó, porque fue una respuesta de los cristianos, de la Iglesia, que en ese momento vieron que la sociedad cambiaba, y que a esa sociedad, de alguna manera, había que evangelizarla y darle el mensaje de Jesús de otra manera, adaptado. Y eso es el ayornamiento del que hablaba Juan Pablo II. Y eso Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco han intentado profundizarlo y desarrollarlo. Cada uno de su manera, pero todos han tenido en el corazón el gozo del Evangelio. Todos nos han querido entusiasmar con el mensaje de Jesús, y todos nos han hablado de la nueva evangelización, de que teníamos que ser evangelizadores. Y el Papa Francisco le ha dado un toque especial, insistiendo más en un aspecto, en otro, pero siempre en la misma línea. El mismo árbol con ramas que van creciendo, pero que embellecen a ese árbol profundo que es la Iglesia, y que la Iglesia somos todos pueblo de Dios, y eso, sobre todo, el Papa lo ha querido insistir en ese sínodo sobre la sinodalidad. Pueblo de Dios llamado a evangelizar. Sí. O sea que es lo mismo, cada uno con sus matices, claro. Y el que venga tendrá que seguir ese camino, es que no hay otro. Claro. Sí. Y sobre eso quiero preguntarle, Monseñor Omeya, estoy leyendo algunas reseñas de la Eucaristía que usted encabezó este lunes de Pascua, después de habernos enterado de la partida física del Papa Francisco. Y usted hablaba del legado de su santidad con 3 palabras que son muy importantes por lo que está viviendo sobre todo hoy el mundo. Esperanza, hablaba usted de fraternidad y hablaba usted de convivencia. De esas 3 palabras. El mundo está envuelto en unas mareas y en unas turbulencias muy complicadas. ¿Cómo pueden guiarnos esas 3 palabras que usted destaca como legado del Papa Francisco en los momentos que vive el mundo? Claro, el Papa, fíjese usted que el domingo pasado, en el día de Pascua, cuando hace la bendición Orbi et Orbi, para felicitarnos las Pascuas a todo el mundo, a los cristianos especialmente, pero a todo el mundo, habla al final de cesen las armas y desea la paz en todos los países. Tenemos que trabajar más por la paz, porque al final en las guerras los que sufren son los más pequeños, los más indefensos, y eso nos conmueve. Porque, segundo, el comercio de las armas, pues se tiene que cesar, el Papa lo ha dicho muchas veces. Pero no solamente esto, sino luego está un mundo muy crispado, donde hay enfrentamiento entre unos y otros, ideologías de la izquierda, de la derecha, tú eres pro y tú eres carca, y se insultan. En la política ya no es
vamos a trabajar por el bien común, sino vamos a hacer un partido, el mío, y los demás no sirven, y el enfrentamiento. Todo ese tipo de cosas que no nace del corazón de Dios, sino que nace del corazón de la maldad. Eso, de alguna manera, hay que denunciarlo y hay que ayudar a que todos vayamos construyendo esto. Pero siempre con esperanza, porque Jesucristo tiene la última, porque Él vence la muerte, Él vence al diablo y da esperanza. Y eso... tenemos la victoria de Cristo, el Señor que nos acompaña. Saldremos muy mareados en ese camino de evangelización, ¿verdad? Pero siempre con esperanza, porque triunfa siempre el bien. Y por eso el Papa, fíjese usted, es una coincidencia, que muere precisamente cuando él ha convocado el año jubilar de la esperanza para que seamos testigos de esperanza. Y él muere ahí. Nos ha dejado ese legado también. Y él, aun estando tan grave como estaba, que se muere a las pocas horas de bajar a la Plaza del Vaticano, él quiere estar con la gente y seguir dando ánimo y seguir dando esperanza y seguir queriendo a la gente. Nos está dando una lección preciosa y así es como tenemos que hacer todos, cada uno desde su sitio, cada uno desde su vocación, cada uno desde su responsabilidad, trabajar por hacer eso posible, eso posible. Y él decía confiar siempre en los seres humanos. Confiar que todos podemos, igual que el hijo pródigo, que puede volver a casa y el padre siempre lo aceptará. Qué bonito. Y en esa iglesia, el Papa dice, cabemos todos, 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 ricos y pobres, pecadores y santos, todos somos la misma familia. Porque en el fondo, y acabo, perdone que me alargue, le hago un sermón, ¿no? No se preocupe, que estamos escuchando con mucha atención, monseñor. Porque fíjese usted qué bonito es, la última encíclica que ha escrito el Papa es Dilexit nos amó hasta el extremo, el corazón de Jesús. Y a mí me recordaba, y eso lo decía también en la homilía el otro día, a la que usted hacía alusión, en una familia, pues se puede haber 4, 5, 6, 8 hijos. Cada uno es distinto y a veces en esas familias hay algunos que se dedican a la maldad, por ejemplo, pues por equivocación, por lo que sea, pues, drogadictos o otros o discapacitados. Cada uno tiene, eso no son de maldad, sino que cada uno es distinto. Y los padres con algunos se tienen que volcar más porque lo necesitan más, el cariño, pero todos caben en la familia y los padres a todos los quieren. Bueno, pues eso es la imagen de la Iglesia. En la Iglesia cabemos todos. Ciertamente, un pecador no podrá a lo mejor comulgar, no pasa nada, pero es miembro de la Iglesia y es querido por el Padre Dios y es querido por la comunidad. Perdone. Sí. Monseñor Omella, es que me fascina escucharlo y además quiero llevarlo del tema que decía usted, de cómo la política hoy está tan radicalizada que se acusan de carcas y de progresistas unos y otros. Yo creo que usted se ha asomado de los periódicos, pero se está hablando de la misma manera ahora sobre el cónclave. Incluso se está poniendo una etiqueta sobre cada cardenal. Este es leal a Francisco, este otro es conservador, este otro es puente. De sus conversaciones con el Papa Francisco, porque a él también se le acusaba de ser polarizador. Perdóneme, la interrumpo. ¿Sí? Y Monseñor Omella sale con un asterisco cercanísimo al Papa Francisco, candidato, ¿es papabile? ¿Cuál es la pregunta que me hace? Porque han interrumpido, ya no sé qué pregunta me hacen. ¿Qué pregunta quieren que responda? No, le estaban preguntando ahí si usted era papabile. Y yo sigo con mi pregunta luego que usted responda a eso. Primero quieren que responda una, vale. Lo de papabile, todos los cardenales son papables. Todos. Eso es. Y yo digo, casi me alegro de que digan que yo salgo en algunos periódicos como papable, porque digo, eso me pone muy alegre, porque ya verá, el dicho ya tradicional que existe en Italia y yo creo que en todo el mundo ya, el que entra papable sale cardenal. Y digo, uy, exacto, qué bien, que me nombren, porque así volveré yo a Barcelona a ser el arzobispo de Barcelona, la diócesis que yo quiero. Solo por curiosidad, Monseñor Omella, ¿usted ha considerado si eventualmente, milagrosamente lo eligieran papa, cómo se llamaría, por ejemplo? Pues eso es, ¿cómo se llama eso? Ciencia ficción. Con lo cual, esta mañana mis obispos auxiliares me decían, bueno, que mañana se va a Roma, esta noche ha soñado con el cónclave o con el Papa. Digo, pues mira, es la noche que no he tenido sueños. He dormido toda la noche tranquilísimo.
Bueno, entiendo el mensaje. Ahora sí, en serio, Silvia, desde Europa, su pregunta a Dígame, Monseñor. sí, la pregunta que me hacía Discúlpeme antes. que haya Sí. sido interrumpida, Monseñor Omeya, Sí. pero yo lo que quiero preguntarle es sobre la polarización y todas estas facciones. Eso es, Usted eso en sus es, conversaciones con el Papa Francisco, él buscó una receta, ¿le comentó usted si tenía alguna receta él en la cabeza para acabar con esa polarización, no solamente de la Iglesia, sino también de la sociedad? Él siempre ha abierto la puerta de su casa, de sus brazos y de su corazón a todo el mundo. Y le voy a decir solo un detalle. Cuando una de las veces hablando con él le dije, Santo Padre, ¿y qué hace usted con toda esta gente que critican? Porque los de fuera de la Iglesia, pues bueno, es normal que critiquen y ya lo sabemos, que eso puede suceder. Pero cuando la crítica le viene de dentro y se me queda mirando y me dice, no pasa nada, rezo por ellos y vivo en paz. Qué bonito. Es decir, no entro en el juego, no entro a atacar o a defenderme, rezo por ellos, es decir, vivir el Evangelio. Cuando queremos de verdad vivir el Evangelio y sabemos tender los brazos y perdonar al que me insulta, eso le desarma, eso le desarma. Monseñor Juan José, ayer se conoció el testamento del Papa Francisco. ¿Tenía él la cercanía de la muerte? ¿Contaba él con una ida al Padre tan cercana que escribe este testamento? Claro, el Papa siempre habla de una gran confianza. No duden del amor del Padre. Y yo, ¿qué les voy a decir? El buen ladrón, mire, Jesucristo muere con 2 ladrones al lado. Y el buen ladrón le dice, pero si tú eres un inocente, nosotros lo merecemos. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón se abandona en las manos de Jesucristo. Tú ya sabes que yo soy malo, pero si tienes un poco de corazón, acuérdate de mí. Qué cosa tan bonita. Y el corazón de Cristo se desborda en amor, porque eso es lo único que quiere. Y por eso el Papa también confía. Yo tengo mis defectos, tengo mis fallos, no he acertado en mi vida, pero yo confío que tú, Padre, eres bueno y me acoge. Y si te pones en sus manos, te acoge. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo no nos va a acoger un padre? Un hijo que vuelve acá a casa del padre pidiendo perdón, ¿cómo no lo va a acoger si el hijo pródigo así lo hizo? El padre del hijo pródigo lo recibió. Esa confianza, ese es el testamento del Papa, esa confianza, claro. Monseñor Omeya, es un gusto escucharlo, es un gusto saludarlo esta mañana desde Colombia. Gracias por aceptar estos minutos. Quedo pendiente de cómo le va en el cónclave. Bueno, yo le pido que recen mucho, primero porque el Papa siempre decía, cuando se despedía, recen por mí, pero a favor, no en contra. Bueno, pues vamos a rezar por el Papa, para que él pueda gozar de la compañía del Señor y que él se acuerde de nosotros. Segundo, ustedes recen por cada uno de los cardenales que vamos, para que estemos atentos a los deseos de Dios, lo que el Espíritu nos inspire, se discernir lo que quiere el Señor de nosotros, y en esos diálogos que tengamos para elegir al Papa, que podamos hacer lo que decía el Papa en el sínodo último, que era sobre la sinodalidad, un diálogo en el espíritu, es decir, dialoguemos quién mejor puede hacer de Papa, pero en un clima de oración, en un clima de escucha del espíritu, en un clima en que nos pongamos simplemente a escucharle a él más que a nosotros mismos. Y seguro que acertaremos, porque Dios siempre ha concedido en cada momento de la historia, y hablo sobre todo de la última tramo de la historia, que son los últimos años desde el Concilio Vaticano II, pues que siempre nos ha dado el Papa que más necesitábamos en cada momento. Pues hoy es a propósito de ese Papa, del Papa Jorge Mario Bergoglio, el Papa argentino, el Papa Francisco. Monseñor Omeya, gracias por acompañarnos. También nosotros esperamos sus oraciones. Gracias a ustedes y saludo a todos los colombianos. Es buena gente. El arzobispo de Barcelona, que no sobra repetirlo, es hoy, a pocas horas de comienzo del conclave, uno de los papábiles esta mañana en Blue Radio. Estás escuchando